Saludos amigos, bienvenido a esta actividad denominada elaboración de un video tutorial para explicar el cálculo del punto de equilibrio y su gráfica en Excel. Soy el docente Carlos Gutiérrez Martínez de la institución educativa emblemática Ricardo Palma del distrito de Surquillo. En esta oportunidad vamos a desarrollar este video tutorial siguiendo una serie de pasos y en la cual utilizaremos algunos programas como PowerPoint, CamStudio y Excel. Procedamos entonces a ver el desarrollo del video tutorial. Como primer paso debemos ingresar al programa CamStudio haciendo doble clic en el icono de acceso directo que se encuentra en el escritorio. Una vez de haber dado el doble clic, nosotros vamos a poder visualizar la ventana de CamStudio. En este caso, este es el icono que me permite el acceso a la ventana de CamStudio. Esta ventana de CamStudio está dividido en 4 elementos. La primera es la barra de título. La segunda parte corresponde a la barra de menú. La tercera está relacionada con la barra de herramientas, las cuales nos permiten un acceso más rápido según la función que deseamos realizar. Y luego, el área más amplia es el área de información. El siguiente paso es realizar la configuración del CamStudio. Esta la vamos a realizar en 3 partes. La primera parte está relacionada con la configuración de la región a grabar. Esta se va a realizar desde el menú región y seleccionaremos una de las 4 opciones que nos presenta. En este caso, en la ventana de CamStudio, nosotros tenemos el menú región y las opciones son región. Esta opción nos va a permitir seleccionar una determinada área de nuestra ventana. Si yo selecciono esta área, significa que cuando termine la edición de mi video tutorial solamente se visualizará ese espacio. Si selecciono Fixer región, me permitirá capturar el espacio que yo indique con datos numéricos. La opción Windows y Full Screen me permiten capturar todo lo que yo observo en la pantalla. En este caso yo estoy seleccionando la opción región y el área que estoy grabando es la que en estos momentos estoy seleccionando. Como siguiente paso vamos a realizar la configuración del video. Esta configuración lo vamos a realizar para que nuestra imagen sea una imagen nítida. Para ello ingresaremos en el menú opción, video option, y de ahí seleccionaremos un determinado compresor para lo que es el video. En este caso, menú option de la ventana de CamStudio. Luego accedemos a video option, en la cual nos va a permitir abrirnos una nueva ventana. Aquí en compresor nosotros tenemos un menú desplegable con 5 alternativas. Para ello escogemos el CamStudio Lossless Codec V1.5, que es la que nos permitirá hacer una buena visualización de nuestro video. Le damos OK para poder aceptar la selección. Y el paso 3 o el tercer paso está relacionado con la configuración del audio. Aquí del menú option vamos a nosotros seleccionar el audio para nuestro video. Entonces en el menú option vamos a poder activar Record Audio from Microphone, lo que significa grabar el audio desde el micrófono. En este caso yo me encuentro utilizando una laptop
y el micrófono es la que se encuentra integrada. Luego, el paso 3 nos indica que debemos presionar el botón rojo, que significa la iniciación de la grabación de nuestro video tutorial. Como yo ya me encuentro grabando, el botón rojo se encuentra activo. Si quisiera hacer alguna pausa, presiono en este botón y me permitirá a mí detener momentáneamente la reproducción del video. Y si quiero terminar, presionaré el botón Stop. Bueno, dado las indicaciones del caso para la configuración de nuestra ventana de Cam Studio, ahora procederemos a desarrollar el caso número 1. En este caso nos dice que Luis es un fabricante de camisas. Para la producción de sus camisas, el costo de mano de obra y de materiales por camisa es de $35 y los costos fijos son de 300 al día. Si vende cada camisa a $52, nos pregunta ¿cuántas camisas deberá producir y vender cada día para garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio? Pues bueno, ese es el planteamiento que nos hace. Para ello, vamos a hacer la revisión de unos conceptos básicos. ¿Qué son los costos fijos y qué son los costos variables? Pues bueno, es algo simple. Los costos fijos son aquellos que siguen igual durante el proceso de producción de una determinada empresa. Estas no van a cambiar. En cambio, los costos variables, como su nombre lo indica, van a cambiar en función del volumen de producción. Es decir, si yo produzco una unidad, tiene un determinado costo. Si yo produzco 5, obviamente el costo va a aumentar. Si produzco 10, 20, 30, 100, 1 millar, estos costos van a cambiar. Ahora veremos por qué. Como ejemplo, tenemos aquí a los costos fijos en representación de el alquiler como costo fijo. Si pago durante un determinado tiempo un alquiler de 100, este no va a cambiar, se va a mantener así yo produzca 1, 2, 3, 10, 100 o 1 millar de productos. Un seguro es un pago que se realiza de forma mensual o anual y esta no va a variar. Por ejemplo, un seguro contra accidentes. Los equipos van a tener un costo fijo durante el transcurso de la producción. Lo mismo que los salarios. Por ejemplo, pagamos el salario en forma mensual a una secretaria o de repente a algún trabajador que está dentro de nuestra empresa. Ahora, con respecto a los costos variables, como su nombre mismo los dice, va a variar de acuerdo al volumen de producción. En este caso está la materia prima. Dentro de la materia prima, de acuerdo o dependiendo del tipo de empresa, va a haber menos requerimiento de materia prima o mayor requerimiento de acuerdo al volumen de producción. Por ejemplo, ¿qué puede ser materia prima? Tela, puede ser madera, puede ser metal en el caso de que fuese un taller de soldadura. Los salarios por hora está relacionado al pago que se realizan a los trabajadores que van a transformar la materia prima en un producto final. Mientras más trabajo tenga este operario, su salario será mucho mayor. Los envíos está relacionado con la forma como distribuimos nuestros productos. Si tuviéramos nuestra empresa en la ciudad de Lima y tuviéramos que realizar nuestros envíos a nivel de Lima, por ejemplo, de el centro de Lima a Comas o del centro de Lima hacia La Victoria, tendría un determinado costo. Esto puede variar. Por ejemplo, si nuestro envío ya no se realiza a nivel de Lima, sino a nivel nacional,
y aún más si nuestros envíos se realizan fuera de nuestro país. En el caso de las comisiones es obvio que los vendedores van a aumentar sus comisiones de acuerdo al volumen de venta que realicen. Una comisión siempre va a variar en función de más o mayores cantidades de venta. Ahora revisemos un poco la teoría de lo que es el punto de equilibrio. Según Santiago Rodrigo, el punto de equilibrio es el punto en que la empresa no gana ni pierde dinero, es decir, se encuentra en equilibrio o en el punto cero de los beneficios. Matemáticamente, el punto de equilibrio sería cuando los ingresos totales, es decir, las ventas, son iguales a los costos totales. Y los costos totales es la suma de los costos fijos y los costos variables. Es decir, los costos totales serían los costos que anteriormente hemos visto en alquiler y los costos fijos que hemos visto en materia prima, salario y los demás. Gráficamente podemos observar unas coordenadas en las cuales están relacionadas las ventas y costos con la producción y las líneas que se van a formar de acuerdo a nuestro negocio están caracterizadas de la siguiente manera. La línea azul representa las ventas que nosotros vamos a realizar en nuestra empresa. La línea verde es el costo total de nuestra producción, es decir, costos fijos más costos variables. El cruce de estas dos líneas va a tener un punto de intersección al cual vamos a conocer como el punto de equilibrio, y es la intersección entre las ventas y costos con el volumen de producción. A partir de este punto de equilibrio nosotros podemos determinar las cantidades de pérdida o las utilidades que podamos obtener de acuerdo a nuestras producciones. Mientras tanto, los costos fijos se mantienen igual durante todo el proceso y los costos variables van a darse de acuerdo al volumen de producción que nosotros realicemos. Ahora veamos un caso para poder desarrollar. Caso 1. Nos dice que Luis es un fabricante de camisas y al fabricar sus camisas el costo de mano de obra y materiales por camisa es de $35. Los costos fijos son de $300 al día. Si vende cada camisa a $52, nos preguntan cuántas camisas deberá producir y vender cada día para garantizar que el negocio se mantenga en el punto de equilibrio. Pues bueno, para poder obtener los datos y desarrollar este primer caso, nosotros elaboramos una tabla en las cuales vamos a especificar los costos variables por unidad, costos fijos diarios y el precio unitario. De acuerdo al caso, nos dice que el costo por la mano de obra y de materiales es de 35. Como los materiales van a variar y la mano de obra también, entonces estaremos hablando de costos variables. Esto es 35. Luego tenemos que los costos fijos son de $300 al día. Entonces, dentro de los costos fijos podría estar incluido el alquiler del local, el pago a empleados, y esto tiene un valor de 300. Luego nos menciona que la camisa lo va a vender a $52. Eso es el precio unitario. Entonces, cada camisa va a tener un costo de 52. De esta manera estamos organizando nuestros datos en una tabla. Ahora debemos abrir el archivo de punto de equilibrio. Este archivo lo tenemos en un formato de Excel. Este formato nos permite a nosotros realizar estos cálculos a través del ingreso de datos en una parte donde están
los costos fijos, el precio, los costos variables. A partir del ingreso de estos tres datos nos permiten obtener un margen de contribución o de ganancia, el punto de equilibrio y las utilidades a desarrollarse. Entonces, este es el área para poder realizar nuestros cálculos del punto de equilibrio. Un área donde vamos a ingresar datos, una tabla que está relacionada con una gráfica que se va a visualizar de acuerdo a cómo nosotros ingresemos las unidades, el cálculo de ventas, costos y utilidades. Como siguiente paso, debemos completar los datos del caso para poder desarrollar nuestro ejercicio. Tenemos la tabla que hace un momento estábamos analizando y debemos ingresar los datos en el área de costos, precio y costos variables. En los costos fijos tenemos como dato 300. ¿Por qué? Porque es los costos que nosotros hemos rescatado de la actividad. Luego nos dice que el precio es de 52, ya lo hemos determinado de la información. Y luego los costos variables es de 35. Ahora, una vez hecho el ingreso de estos datos, en forma automática se determina el punto de equilibrio y las utilidades, las cuales analizaremos dentro de un momento. Ahora vamos a proceder a ingresar la información. Entonces, tenemos que los costos fijos van a ser en un valor de 300. El precio, según lo que hemos observado, es de 52. El costo variable nos está indicando de que es en un valor de 35. Como observamos, una vez ingresados los datos, tenemos que los costos fijos son un valor de 300, el precio es de 52, los costos variables es de 35. Ahora, el margen de contribución, ¿qué significa? Que es la utilidad o la ganancia que voy a obtener por la venta de una camisa. Tenemos aquí un dato del punto de equilibrio que es 17.64 y otros decimales más. En realidad el punto de equilibrio debería ser una cifra redondeada. Como nos encontramos en el caso de venta de camisas, lo vamos a analizar dentro de un momento. ¿Qué significa entonces el punto de equilibrio? Significa la cantidad de productos que debemos vender para que nuestras utilidades sean igual a 0. Ahora vamos a analizar el siguiente paso. Nos dice que el siguiente paso es completar los datos para la gráfica. Eso significa que debemos completar esta tabla. Bueno, aquí tenemos la tabla y en esta columna en la cual nos mencionan las unidades, vamos a colocar las unidades que probablemente nosotros hemos vendido en una determinada cantidad. Entonces, vamos a anotar desde 5 unidades. Y aquí, para poder hacer un poco más rápido, presionamos la tecla control y nos ubicamos en el lado inferior derecho para poder rellenar de forma automática 20 unidades. Muy bien, ahí tenemos 20. Luego agregamos unidades de 25. Pasamos a 30. Luego 40. Posteriormente hacemos 50.
tenemos una determinada cantidad de unidades ingresadas de acuerdo al volumen que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Como podemos observar, el paso 8 consiste en completar los datos para la gráfica, el cual ya lo hemos realizado. A continuación vamos a completar la columna ventas. Para ello nos indica que en la celda B10 debemos escribir la fórmula que es el valor de las unidades multiplicado por la celda B2 que consiste en el precio. Entonces, en la celda B10 nosotros anotaremos la siguiente fórmula: igual, luego seleccionamos la celda en la que se encuentran las unidades. Esta es A10. Ahora realizaremos la multiplicación con la celda B2, la cual representa el precio. Muy bien, tenemos ahí ingresado entonces nuestra fórmula, pero para mantener estático nuestro dato, vamos a nosotros ingresar el valor de dólar para que pueda mantenerse estable. Una vez que nosotros ingresamos el dato, realizamos el arrastre desde el borde inferior derecho, para poder actualizar nuestros datos. De esta manera, en nuestra gráfica se va a formar una línea que nos va a indicar nuestras ventas. Es obvio que si vendo 5, el valor de nuestra venta va a ser $260, que estará por este lado. Y cuando vendo una mayor cantidad, 50 unidades, entonces estaremos hablando de $2.600, que se encuentra en este punto aproximadamente. La gráfica nos está mostrando solamente hasta un valor de 30 unidades. Significa de que si yo borro estos datos, la gráfica no se va a alterar. Pero si borro estos datos hacia atrás, los gráficos van a empezar a cambiar. No de una manera drástica, pero se nota la diferencia. Entonces, en nuestra tabla nos acepta toda esta región de datos. Vamos a completar con un valor de 30 y automáticamente el valor de las ventas se actualiza, a lo mismo que nuestro gráfico. Bueno, como ya hemos realizado el cálculo de las ventas a través de la fórmula, ahora vamos a desarrollar la columna de los costos. En este caso, nosotros nos vamos a ubicar en la columna C10 y escribiremos la fórmula que se encuentra aquí. ¿Y qué significa esa fórmula? Significa que los costos van a ser igual a la suma de la celda B1, que representa el costo fijo, más el producto de las unidades, que es la celda A10, lo encontramos aquí en rojo, multiplicado por el costo variable que se encuentra en la celda B3, que lo tenemos aquí en este color. Vamos a proceder a ingresar los datos en nuestra fórmula en Excel. Entonces vendría a ser igual el costo fijo, que es la celda B1, a esta celda le vamos a sumar, abrimos paréntesis para poder hacer el producto que estaba mencionando hace un momento, el valor de las unidades que está en la celda A10, y lo vamos a multiplicar por el costo variable que se encuentra en la celda
B3. Bien, cerramos paréntesis y al igual que en el caso anterior, vamos nosotros a utilizar el artificio para que se mantenga estático nuestra fórmula. Le agregamos el símbolo dólar y luego también en la celda B3 hacemos el ingreso con el visto bueno o introducir fórmula y luego vamos a proceder a actualizar los datos arrastrando desde el borde inferior derecho. Presionamos clic y arrastramos hasta el último dato que nosotros hemos ingresado. En este caso ya va tomando forma nuestra gráfica. Tenemos en la línea de color azul la gráfica de nuestras ventas y en la línea de color rojo la gráfica de nuestros costos. Ahora pasaremos a completar la columna de las utilidades. En la columna de las utilidades nosotros debemos completar en la celda D10, que es esta que se encuentra aquí, la fórmula igual B10 menos C10. ¿Y qué significa la celda B10 menos C10? Significa la diferencia entre el valor de las ventas menos el valor de los costos. A eso nosotros le llamamos utilidad. Entonces vamos a ingresar esa información en nuestro Excel. Entonces nos dice que nosotros debemos hacer una resta, para que lo hacemos igual, de la celda B10, que es el primer dato de las ventas. A ello hacemos una resta con respecto a la celda C10. C10 es esta intersección que es los costos. Hacemos clic y luego enter. Observamos que nos sale un dato negativo. Eso es obvio porque en estos momentos los costos superan a las ventas. Si nosotros actualizamos los datos arrastrando desde el borde inferior derecho hasta el último dato, veremos que se completan y en algún punto, en alguno de los datos, nuestros datos negativos se van a convertir en datos positivos. Estamos entre el dato 17, la venta de 17 unidades y la venta de 18 unidades. Nuestra gráfica ha sido ya representada con los datos que hemos ingresado en la tabla. Tenemos una línea roja que representa los costos, una línea azul que representa las ventas y una línea de color plomo que representa las utilidades. Como observamos, está relacionado entre los valores que se convierten de negativo a positivo para recién obtener utilidades propiamente dichas. Aquí sucede un caso muy especial. Recordemos que nuestro punto de equilibrio tiene un valor en decimales, cuando debería ser un valor entero. Para ello vamos a nosotros a realizar los análisis respectivos. Vamos a tener 3 casos para poder analizar. Vamos con el primer caso. Se ha resaltado en color amarillo para poder identificar de forma más rápida los puntos para poder analizar. Si nosotros tenemos los costos fijos en un valor de 300, entonces nuestro punto de equilibrio saldrá con 17 y valores decimales. Por lo tanto, nuestras unidades de venta entre 17 y 18 nos van a arrojar una transición entre un valor negativo y un valor positivo. Esto es en la tabla. Gráficamente nosotros podemos observar que hay una aproximación entre
los valores de 17 y 18. Quiere decir que entre 17.5 aproximadamente o 17.6 como muestra el valor de la tabla del punto de equilibrio, es donde se empieza a realizar el punto donde no vamos a ganar ni perder. Este es el primer caso. El segundo caso: si nosotros tuviéramos un costo fijo de 306, nuestro punto de equilibrio tendría un valor entero de 18. ¿Qué es lo que estaría sucediendo en nuestra tabla? En nuestra tabla encontramos ahora que el valor de las ventas y el valor de los costos se igualan cuando nosotros vendemos 18 unidades y nuestras utilidades van a tener un valor de 0. En realidad, aquí estaríamos haciendo un análisis correcto de lo que es la venta de camisas. ¿Por qué? Porque las camisas son productos que se tienen que vender completos. Nosotros no podemos vender 17 camisas y medio, o 17 camisas 3/4, o 17 camisas 3/8. Tienen que ser valores enteros porque son productos que se van a utilizar en forma completa. Entonces, analizando la información, si agregamos a nuestros costos fijos un valor de 306, entonces nuestro punto de equilibrio será de 18. Y esto se demuestra en la tabla cuando nuestras utilidades tienen un valor de 0. El punto de equilibrio entonces será 18 también en nuestra gráfica, y a partir de ahí se demuestran el valor de nuestras utilidades. Tercer caso. Ahora hacemos una reducción en nuestros costos fijos con un valor de 289. Como hemos reducido nuestros costos fijos, entonces nuestro punto de equilibrio tiene un valor de 17. Si tiene un valor de 17, entonces nosotros realizamos el análisis en la tabla y vemos que el valor de las ventas y el valor de los costos son iguales, por lo tanto las utilidades tienen un valor de 0. En ambos casos, en el segundo caso con un valor de punto de equilibrio 18 y en el tercer caso con un valor de punto de 17 unidades, nos arrojan unas utilidades de 0 porque son cifras enteras. Debemos tener en consideración nuevamente de que las camisas se venden completas, no puedo vender camisas fraccionadas. Ahora vamos a analizar este mismo caso y vamos nosotros a darle los valores que hace un momento estábamos indicando para demostrar que nuestro punto de equilibrio va a variar. Decíamos que los costos fijos para el caso 306 nos va a permitir tener un punto de equilibrio de 18. Entonces, al observar el valor de las unidades de 18, notamos que las ventas y los costos se igualan y el valor de las utilidades es en punto 0. Cambiemos ahora al otro caso que mencionábamos, en la cual nuestros costos fijos van a ser en un valor de 289 y nuestro punto de equilibrio ahora cambia a 17, es decir, ya no se van a encontrar en 18 unidades, sino que se van a alterar y van a cambiar a 17 unidades. Cambiamos los datos y ahora nuestro punto de equilibrio se encuentra en 17 unidades. Nuestro gráfico también nos indica ese valor. Si hacemos la proyección de línea vertical, entonces estaremos acercándonos hacia el valor de 17. Vamos ahora a ver las conclusiones en el análisis de nuestros datos.
Con un costo fijo con el cual nos da en un comienzo y cambiando el producto, si nosotros estuviéramos vendiendo, por ejemplo, kilos de algún producto, kilos de papa, kilos de cebolla, kilos de arroz, kilos de azúcar, entonces ahí nuestro punto de equilibrio sí podría coincidir, porque nosotros sí podríamos pesar 17 kilos y algo más, en este caso 17 kilos con 640 gramos de un determinado producto. Si hacemos esa operación, el valor de nuestras ventas y el valor de nuestros costos se igualan y nuestras utilidades sería cero. Quiere decir que nosotros al vender 17.64 unidades de algo, hace de que nuestro punto de equilibrio sea igual a cero. Vamos a demostrarlo en el Excel. Decíamos que nuestros costos fijos van a ser de 300, esto no se va a alterar, y aquí en el valor de 17 nosotros anotaríamos 17.64 unidades y nuestro punto de equilibrio va a tomar un valor de 0. ¿Por qué? Porque ahora estamos, de acuerdo al ejemplo mencionado, vendiendo un producto con decimales, lo cual no es el caso de las camisas. Por eso es que el valor anteriormente obtenido no nos permite obtener un punto de equilibrio exacto. Pero sí, si fuese un producto que se vende en decimales, como por ejemplo kilogramos o quizás litros, nos permite redondear esas cifras con valores decimales para obtener el punto de equilibrio en 0. Como resumen de esta actividad, nosotros podemos mencionar que para calcular el punto de equilibrio utilizamos la fórmula que estamos observando, donde los costos fijos totales deben dividirse entre el margen de contribución unitario. ¿Y qué es el margen de contribución unitario? Simplemente es la diferencia entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Hemos realizado los cálculos respectivos de acuerdo a su uso. Veamos ahora el siguiente caso. Nos dice: Piero administra souvenir.p, un portal de ventas online de souvenirs tecnológicos que oferta a 50 soles cada uno en manufacturar o fabricar o confeccionar, promocionar, facturar vía electrónica y enviar por courier a los clientes estos souvenirs. Cuesta por unidad unos 35 soles y durante el mes tiene costos fijos totales como la luz, el internet, servicio de agua, alquileres, sueldos de administrativos por un monto de 7.500 soles. También nos dice que el mes pasado vendió 1.000 souvenirs con amplias expectativas de crecimiento. Nos pide que calculemos el punto de equilibrio de la empresa de nuestro amigo. Nuevamente, para poder hacer el análisis de este caso, nos tendremos que referir a una tabla donde vamos a ubicar los datos que nos están indicando de acuerdo a cada caso. Nos dice que Piero administra el souvenir.p y cada uno de los precios unitarios de souvenir va a tener un valor de 50. Luego nos dice que manufacturar, promocionar, realizar la facturación electrónica del servicio courier tiene un valor de 35 soles. También nos dice que el pago por luz, internet, agua, alquileres y sueldos de los administrativos tiene un valor de 7.500 soles. Estos son los datos que nosotros podemos obtener de acuerdo a la actividad del caso número 2. Vamos a trabajar ahora de forma más directa
estos datos en otro archivo para calcular el punto de equilibrio de Excel. Vamos a completar los datos que se nos indica. El costo fijo, según la información que tenemos, es de 7.500 soles. Entonces completamos en nuestro costo fijo el valor de 7.500 soles. El precio que se nos ha indicado tiene un valor de 50 soles. Completamos entonces el valor de 50 soles. Y el costo variable tiene un valor de 35 según la tabla y análisis que hemos hecho de todos nuestros datos. Entonces, los costos variables tienen un valor de 35. En este caso, observamos ahora sí, a diferencia del caso anterior, un punto de equilibrio con una cifra entera, que es de 500. Entonces, en el caso de los souvenirs con un costo fijo de 7.500, el precio de 50 y el costo variable de 35, nos da un margen de contribución o ganancia por un producto de 15 soles. El punto de equilibrio de 500, y como el punto de equilibrio es el dato donde no se gana ni se pierde, tenemos las utilidades igual a 0. Ahora vamos a completar la tabla para poder nosotros encontrar el gráfico del punto de equilibrio. En el valor de las unidades vamos a anotar nosotros ciertos datos. Recordemos un dato importante que se nos dio con respecto a Piero. Nos dice que el mes pasado vendió 1000 souvenirs. Entonces quiere decir que ha habido una venta exitosa. Vamos a basar nuestra información en esos 1000 souvenirs, comenzando desde un valor de 100. Luego agregamos de 50 en 50, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, luego pasamos a 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Recordemos que hay un valor que se va a establecer en nuestra tabla. Entonces, si nosotros seguimos agregando valores, ya no van a aparecer en el otro extremo. Por lo tanto, vamos a fijar en esto nuestros datos. Ahora vamos a realizar nuestro cálculo en la columna ventas. Para poder realizar nuestro cálculo de la columna ventas, nosotros vamos a realizar el ingreso de datos, que es igual a las unidades que estamos vendiendo multiplicado por el precio. El precio lo encontramos en la celda B2. Y como mencionábamos en el ejercicio anterior, utilizamos el artificio para poner el símbolo dólar para que los datos se mantengan estáticos. Entonces, cuando nosotros deseamos calcular las ventas, realizamos la multiplicación entre el valor de las unidades por el precio. Hacemos enter o también podemos nosotros introducir los datos. Ya tenemos que por 100 unidades nuestras ventas son de 5.000 soles. Para ver los demás datos
arrastramos hasta encontrar el último valor de unidades y la tabla se va a autocompletar, y observamos nuestra primera línea que es de color azul relacionado con el valor de las ventas. Ahora vamos a trabajar la columna costos. En la columna costos nosotros vamos a ingresar los valores que corresponden al costo fijo que está ubicado en la celda B1, costos fijos, y a este costo fijo le vamos a sumar el producto de las unidades que se encuentra en la celda A10. Iniciamos producto, entonces ponemos por el costo variable que se encuentra en la celda B3. Entonces cerramos con paréntesis, y quiere decir que para calcular los costos nosotros realizamos una suma de los costos fijos con el producto de las unidades con los costos variables. Ahora nuevamente, como en el caso anterior, vamos a ingresar el artificio del símbolo dólar a lo que es la celda B1 y luego a B3 para poder mantener estático nuestros datos. Damos a introducir para que la fórmula sea aceptada, y luego tenemos que los costos por 100 unidades es de 11.000 soles. Actualizamos los datos arrastrando desde el borde inferior derecho y nuestra tabla va a autocompletarse. Ya podemos visualizar en nuestra gráfica lo que nuestra tabla nos indicaba, en la cual el punto de equilibrio es un valor de 500. Si observamos al detalle nuestra tabla, nosotros podemos darnos la idea de que el valor de 500 va a ser el punto de intersección entre lo que es el valor de nuestras ventas y los costos. En la teoría mencionábamos que todo lo que se encuentre por debajo del punto de equilibrio representan pérdidas, y todo lo que se encuentra sobre el punto de equilibrio representan las ganancias. Bueno, ahora vamos a completar nuestra columna de utilidades. Recordemos que para calcular nuestra columna de utilidades debemos realizar una resta entre lo que corresponde el valor de las ventas menos los costos. Entonces, las utilidades lo vamos a representar como igual. Seleccionamos la celda B10, colocamos el signo menos para hacer una diferencia con respecto a la celda C10, que son los costos. Damos enter y nos sale las utilidades de acuerdo a las unidades vendidas. En este caso nos sale un valor negativo porque todavía no nos generan utilidades. Arrastramos desde el borde inferior derecho hasta completar nuestros valores. Es aquí donde vamos a poder ubicar nuestro punto de equilibrio, tal cual era en la tabla en la parte superior. Ahora nosotros podemos encontrarlo en este lado. Quiere decir que si vendemos 500 unidades, nuestras ventas y nuestros costos tienen iguales cifras, dándonos una utilidad de 0, que es el punto de equilibrio. Este dato se contrasta con la información que tenemos en nuestra tabla, que nos dio el resultado de 500. Entonces, con este segundo ejercicio
hemos podido nosotros reforzar nuestros conocimientos. Como paso final, nosotros vamos ahora a presionar el botón azul, que significa stop, para tener la grabación que estamos realizando. Con esto nos va a permitir finalizar este video tutorial. Después de presionar el botón stop, se generará automáticamente la ventana para realizar el guardado de nuestro archivo. Eso es todo, colegas. Muchas gracias.